Bienvenidos nuevamente a Camino a la Maternidad. Hoy vamos a estar hablando con Julie Milena. Ella es una especialista en lo que tiene que ver con el duelo perinatal. Es una mujer formada en ser, bueno, es doula, tiene un montón de títulos, pero además es una mamá que quiere acompañar a las mamás que estamos pasando por pérdidas perinatales. Te invito a que la conozcas en esta charla distendida y muy linda y muy amena, en la cual también hablamos el rol de la familia en la pérdida de muerte perinatal y cuál es el proyecto que ellos están trabajando con el duelo, cómo lo están trabajando. Y bueno, espero que lo disfrutes como lo hemos disfrutado nosotras. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Melina? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, a mí me encanta en el canal que cada uno se presente, que tú me cuentes quién eres. Wow, una pregunta complicada, ¿no? Sí. Te puedo contar un poquito sobre mi trayecto, de cómo estoy en el punto en el que me encuentro ahora mismo en mi vida. Pues creo que empezó como la mayoría de mujeres que decidimos dedicar nuestro tiempo a diferentes temas respecto al embarazo, a la crianza, ¿no? Pues siendo madre. Ahí me quedé embarazada, mi hijo mayor tiene 10 años. Y claro, durante ese embarazo, pues empecé como a experimentar y a darme cuenta que de repente mi foco estaba hacia otro lado. Y ahí empecé a informarme, a formarme, a informarme y luego pues la primera formación como que hice así de, no por mi cuenta, sino algo más reglado, fue la formación de asesora de lactancia. Y yo hacía parte del grupo de apoyo a lactancia ABAM, el grupo de apoyo a lactancia Balear. Y bueno, pues ahí empecé mi andadura. Luego hice una formación de yoga para embarazadas, soy profesora de yoga de Kundalini, específico de embarazadas, y ahí durante esa formación concebí a mi segundo hijo. Entonces, bueno, pues pude como poner en práctica todo lo que se hablaba ahí desde la concepción. Y luego hice la formación de duelo gestacional y perinatal, porque sentí que, bueno, también en medios también hice una formación de doula, ¿sabes? Pero yo no he vivido ninguna muerte gestacional. Yo personalmente no he pasado, pero he estado cerca de muchas personas que sí, muchas mujeres que sí, familias, ¿no? Y yo misma sentía que yo no tenía herramientas para saber estar. A mí me daba miedo, o sea, me daba pánico, era como, ¿qué digo? ¿Qué hago? Como no me ha pasado, no sé, ¿no? Era como, a mí me daba mucho respeto. Y entonces dije, pues me voy a hacer una formación básicamente por saber cómo actuar o cómo no actuar en esos momentos, ¿no? Y entonces hice una formación online que me enriqueció muchísimo, me enseñó, me dio muchas herramientas para mí ya como persona y para cuando estoy en esos momentos que una mujer que conozco o una familia pasan por esta situación, pues saber cómo estar. Y luego, pues también alguna vez me han salido alguna pareja, madres principalmente, para acompañar, que han pasado por esta situación y trabajar mis propios duelos que también he pasado por perder pues una persona que estás esperando, ¿no? Algún sobrino o alguien muy cercano a la familia, un bebé que, bueno, diferente, ¿no? Pues saber cómo llevarlo yo también, ¿no? Ese duelo que también pues se pasa, ¿no? De alguna manera. Es muy importante porque cuando hablamos de duelo perinatal, hay una rama que es muy difícil de encajar, que es el acompañamiento de la familia. Uno sabe Mm. lo que uno quiere escuchar en ese momento o como uno lo vivió, pero el acompañamiento de la familia, lo que tú haces de formarte aun cuando no lo has pasado porque gente de tu entorno te tocó tener que acompañarlo, es súper Mm. importante porque es la parte más complicada intentar acompañar cuando uno no lo vivenció, ¿no? Julie, cuéntanos un poquito, tú estás aquí en Ibiza, no eres de Ibiza, Sí. ¿verdad? No, yo soy de Colombia, vengo de Colombia. Llevo en Ibiza viviendo 12 años más o menos. Y sí, bueno, es el lugar donde vivo ahora y donde trabajo. Y Bueno, pero eso es importante, saber que trabajas aquí en la isla, que por ahí nos sí, sí, sentimos un sí. poco perdidas cuando nos toca pasar por esto.
saber que Sí, hay alguien que sí, acompañe sí, en esto. estoy en Ibiza, sí. Y tu trabajo es entonces ahora mismo el de doula, ¿no? ¿Estás trabajando de Bueno, manera tengo particular? ahora mismo, a ver, hago alguna asesoría de lactancia, si a veces me llaman como para en casa, ¿no? Como una mamá que necesita este apoyo. Y ahora mismo estamos haciendo clases de preparación al parto junto a una amiga, compañera matrona, Rocío, no sé, tú sabes, la conoces. Sí. Y juntas hacemos Juns, que es un taller de preparación al parto. Este es actualmente mi trabajo. Y luego pues es algo esporádico como asesorías de lactancia o asesorías en duelo, que también a veces me llaman, ¿no? A ver, con el trabajo que llevamos haciendo con la preparación al parto, es una preparación al parto que está dirigida para embarazada y acompañante, porque yo siento que es muy necesario dar herramientas a la persona que acompaña. Cualquier proceso, ¿no? Cualquier momento de la maternidad y la paternidad. Creo que no tenemos, a veces nosotros mismos, como madres, padres, no tenemos herramientas, pero la persona que acompaña a veces va bastante más perdida, ¿no? Entonces, mi compañera y yo decidimos enfocarlo así. A mí me parece básico que la pareja empiece a tener bastante más espacio del que tiene, porque creo que hay un cambio importante ahora socialmente hablando, en el que el padre ya, por ejemplo, puede estar en el parto, ¿no? Esto hasta hace poco no se vivía y ellos están sin herramientas para cómo actuar. De alguna manera, nosotras como mujeres llevamos esa información grabada en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras células saben vivir todo este proceso, pero el padre no, y no tiene un referente, no tiene un padre que también ya lo hizo. Entonces, para mí es básico. Y respecto al tema del duelo, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Si la madre encuentra poco apoyo, que ya es difícil, o poca comprensión, el padre encuentra bastante menos y muchas veces ni siquiera son conscientes ellos mismos de que pueden sentirse tristes, de que están autorizados para hacerlo, o que no siempre tienen que ser el fuerte de, ¿no? Porque es como algo que es muy, se ha vendido mucho esta imagen del hombre tiene que ser el fuerte, el que no llora, el que no se desborona, tengo que parecer fuerte para que mi pareja no la pase peor, ¿no? Y es importante entender que en una pareja y en un núcleo familiar, por si hay niños o a veces los abuelos, pues cada uno tiene su propio duelo, ¿no? Su propio proceso, su propia manera de vivirlo. Entonces, para mí sí que es como muy básico que se empiece a ampliar que les demos la bienvenida también a los papás, a los acompañantes que no se les suele tener muy en cuenta. Además, has dado un pie a algo que es muy importante, que en el canal lo hablamos mucho, que es el hecho de las mamás que tenemos trombofilia, por ejemplo. Tenemos que Ujú, preparar un parto sin anestesia, sin nada. mm, Necesitamos con nuestro compañero. Para mí en mi parto, mi pareja fue fundamental en saber qué puntos de presión hacer, cómo ayudarnos, cómo sostenernos, porque claro, de por sí en cualquier parto es una situación en la que necesitamos ese compañero presente. Cuando además mm, no tenemos ningún tipo de anestesia, necesitamos, o sea, hay una forma en la que ellos pueden activamente acompañar y claro. hacer que eso sea más suave, ¿no? Claro, Entonces, desde luego. Bueno, yo llevo 8 años más o menos acompañando a familias en todo este proceso. O sea, pero sí, pero entiendo lo que quieres decir, ¿no? Es como, es necesario que esa persona sepa lo que se puede encontrar, ¿no? Para nosotras, la información, por ejemplo, es muy necesaria, ¿no? La información y la formación, para que sea esa persona la que se encargue de gestionar todo aquello para lo que la mujer en ese momento no está y no tiene que estar, ¿no? Que es como para estar más hacia afuera o saber lo que tú dices. Hay unas técnicas, hay unos masajes específicos, hay unas palabras específicas, hay momentos en los que hay que hacer algo y hay momentos en los que no hay que hacer. O sea, hay que saber estar simplemente, que eso parece tan fácil, pero es todo un arte, ¿no? Saber simplemente estar, porque a veces también la mujer necesita solo esa compañía de, estás ahí, quiero que estés, no te vayas con el móvil o no te vayas de otra manera, pero tampoco hace falta que me toques porque no quiero, ¿no? Como en todos los procesos como muy profundos que vivimos, a veces necesitamos diferentes acompañamientos, entonces es importante que tengan todo este abanico y nosotras intentamos transmitirlo. Y luego, la verdad es que el feedback que tenemos es muy positivo en cuanto a los acompañantes, ¿no? Es decir, es que no sabemos qué hubiésemos hecho
porque sí, hubiesen ido muy perdidos. Pero tú has trabajado con Rocío también en lo que fue preparar las cajas de recuerdos y demás en el hospital, ¿o tú no estuviste en este proyecto? No, porque esto fue un trabajo que se hizo de personal dentro del hospital, con Rocío a nivel de compartir quizá conocimientos, ¿no? De ver, sí, hicieron un trabajo muy bonito, la verdad es que en el hospital están intentando, no llegan a todo, porque no llegan, ¿no? Yo pienso que esto o sea, es maravilloso que ya se den cuenta de la necesidad de un trato diferencial cuando una pareja, su bebé muere, y acompaña en este momento, pues eso, ofreciendo una caja de recuerdos o ofreciendo un trato más amable, más comprensivo, pero creo que se tiene que extender a que sea la madre y el padre y los abuelos si hace falta o el hermanito mayor si lo había, que puedan tener una continuidad de acompañamiento, ¿no? O sea, pienso yo, ¿no? Porque como que ocurre y si los primeros días es como, bueno, sí ha pasado, pero al poco tiempo es, ya está, ¿no? Y tenéis que volver a la vida como si nada. Y sabemos que cuando hay una muerte, la vida no sigue como si nada, ¿no? Y sobre todo esta muerte que es tan invisible para la sociedad en general, por la negación general en la que se encuentra esta sociedad hacia la muerte, ¿no? Es como que, y sobre todo de esta no se habla, de esta prohibido, ¿no? Cuando es bastante, que es bastante impactante porque pues no es un ciclo natural, digamos, ¿no? Naturalmente no estamos como preparados para enterrar un hijo o despedir a un hijo de esta manera. Es como, digamos, entre comillas, natural sería lo contrario, ¿no? Que sean los padres los que se van primero, pero nuestro cuerpo no está como preparado para esto. Entonces, la sociedad creo que está en un estado de negación constante y esto es como entre más rápido lo tapemos, ya. Y es como Dios, ¿no? Y todo lo que queda ahí debajo de eso es, bueno, es muy dañino a nivel general como sociedad, me refiero. Entonces, en este acompañamiento al duelo, ¿hay algunos consejos o algunos tips que puedas dar a las mamás que están pasando por esto ahora? Que puedas decirle, bueno, mira, ten en cuenta esto, o a las familias que están en esta situación de que quiero acompañar, pero no saben qué decir para no herir, para no lastimar, para no... Sí, yo creo que considero que es bastante difícil dar algo más, algo tan general cuando es algo tan personal, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a trabajar o sea, ver a la persona realmente y intentar escucharla atentamente y ver, por ejemplo, cuáles son sus creencias, porque partiendo de una creencia u otra, pues se puede trabajar de una manera u otra. Y entonces, claro, es bastante personal, pero creo que así como en línea general sería como el encontrar el espacio y encontrar la persona o las personas que puedan escuchar, o sea, que estén dispuestas, porque hay un libro muy bonito que recomiendo que se llama Sopa de Lágrimas. Es un libro, la verdad es que trata del duelo en general, pero tiene dibujitos también. Entonces, para verlo con los niños, por ejemplo, yo lo he visto con mis niños y hemos trabajado los propios duelos que hemos tenido que trabajar en la familia con ayuda de este libro, ¿no? Y a mí me gustó mucho cuando leí ese libro que decía, habla de sopa de lágrimas como ese dolor que se va creando, ¿no? De a poquito. Pues como que no todas las personas están preparadas para tomar 2 tazas de esa sopa, ¿no? Como que te escuchan una vez y bueno, vale, sí, pobrecita, porque luego caen mucho en eso, ¿no? Ay, pobrecilla, pero la segunda ya es como, mira, ya está, ¿no? Que ya está bien, ya ha pasado no sé cuánto tiempo. Entonces, como que sí que es muy importante encontrar esas personas o esa persona específica que te pueda escuchar todas las veces que necesites hablar, porque lo que te ha pasado es realmente importante y muy doloroso. Entonces, sí que hay que encontrar, por eso, enhorabuena por el grupo, porque yo lo considero fundamental. O sea, cuando tú tienes un grupo donde la gente entiende tu idioma, ¿no? Y habla más o menos de lo mismo, tú te sientes que perteneces a algo, ¿no? Si no estás como aislada y claro, tú en soledad, si es por tu propia decisión que decides llevar una parte de este proceso en soledad, también, ¿no? Es importante, pero que no sea por obligación, porque la sociedad no te ofrece ese espacio. Entonces Sí, sería eso, como a nivel general, como poder hablar de lo que pasó. sí, nosotros vemos mucho en Tribu de Estrellas, que es el nombre que le dimos a este grupo de apoyo. Lo vemos mucho, que pasan años, a mí me pasaron 6 años de la pérdida de mis bebés,
y todavía hay momentos, situaciones en las cuales te encuentras llorando de vuelta y volviendo a caer cuando piensas que son temas que lo tienes un poco más trabajados. Y Claro, lo mismo, nada, 6 meses de la pérdida de un bebé para nosotros es súper poco tiempo, el primer año es súper poco tiempo. Y hay gente que considera que ya a esa altura tienes que estar probando otro, como te dicen, ¿no? Vea por claro. otro que no, ¿por qué no lo haces? Y todas Sí, esas sí, dudas. como que tendría que estar todo, ¿no? No, o sea, claro, cuando ni siquiera está contemplado que te puedas coger una baja, por ejemplo, en estos casos, pues claro, ya es que directamente el mensaje que estás recibiendo es que tienes que volver a la vida como si nada hubiera pasado. Y esto es muy difícil. Entonces, aparte de lo que decía yo de encontrar quien te escuche, es darle espacio, por ejemplo, a los rituales que cada uno use. Para mí los rituales, soy estudiante de antropología social y cultural también, y el tema de los rituales es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque es un constante en casi todas las sociedades observadas y tiene un poder que es, claro, nosotros mismos aquí como sociedad, ¿no? Que fue mayoritariamente católica en algún momento, hay unos rituales que están instaurados, ¿no? La primera comunión, el matrimonio, pero ya están tan dentro de la sociedad que no se entienden como un ritual, pero lo es, ¿no? Entonces tienen su significado. Entonces, puede ayudar también a eso, por ejemplo, ¿no? Hoy se hacen 6 meses desde aquel día, pues enciende una velita. Esto ya es un ritual que para mí bueno, es reconocer que algo pasó, ¿no? Y si mi pareja lo hace conmigo, pues estamos entrando ahí, o si encima lo hago con los abuelos, o es darle un espacio a eso que ocurrió, que a mí me sigue generando dolor, y que es reconocer a esa persona que existe, porque sigue existiendo, ¿no? En el corazón de esa familia, en la psiquis de esa familia, sigue teniendo un espacio. Entonces, como que para mí los rituales dan esa apertura de darle ese lugar, ese espacio y esa conciencia de, vale, para un minuto o lo que haga falta o media hora, lo que necesite, para decir, estoy dirigiendo mi energía a que tú sigues estando aquí, sigues siendo importante y para las personas que me acompañan, ¿no? En ese ritual. Por ejemplo, No tienes que sentirte obligado, porque no sirve un ritual en el cual te dicen tienes que prender una vela, voy y prendo una vela, ¿no? Tiene que mm, ser eso que a ti te represente, de la manera que a ti te represente y en el momento que a ti te represente. Pero es muy importante lo que tú dices, darle entidad a ese bebé que no está, ponerle, nosotros siempre decimos ponerle un nombre, que es ponerle un género cuando muchas veces se nos muere en el primer trimestre, pero bueno, lo sentimos así, le damos ese lugar y son nuestros hijos desde ese lugar que le hemos dado, ¿no? sí, sí, y a mí me sorprende cómo muchas mamás que han pasado por esta situación saben a ciencia cierta, ¿no? Y dices, ¿y por qué no? O sea, es que yo sé que era una niña o yo sé que era un niño y se iba a llamar tal. Entonces, es, para mí es muy valioso porque lo que hablábamos, ¿no? A nivel sistémico, se le da un espacio a esa persona en esa familia y se habla de él o de ella con un nombre propio. Y sí, yo siento que es como da un poquito más de naturalidad también a lo que ha ocurrido, ¿no? Cuando impacta, cuando tú conoces una mamá y dice, yo soy madre de 3 niños, uno no está y otros dos sí. Y claro, te quedas como, a mí me pasaba, ¿no? Al principio, ¿cómo así? O sea, que no está donde, no era como, de repente empiezas, mientras más se dice, más se normaliza, ¿no? Y es como que nos enseña también a los demás de, no, no, es que esto también ocurre y esas personas son importantes para esta familia. Entonces, sí, y lo que tú dices, sí, muy importante, no, no como una obligación, igual que contarlo, ¿no? Igual que hablarlo. Es hasta que no lo sientas, pero que no sea porque yo no debo hablar de esto, no sea simplemente porque no me apetece de verdad, ¿no? Porque hay que saber diferenciar esas imposiciones sociales que hemos recibido, ¿no? Esos inputs que nos van creando como personas, sino de "No, ahora no me apetece, ¿no? Igual ahora me apetece más el silencio y quizá me ayuda más el escribir, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las herramientas que se puede usar, el escribir, pues lo que estoy sintiendo, sin filtros, siendo todo lo políticamente incorrecta que no me atrevo a hacer delante de la gente, por ejemplo, ¿no? Que eso también es como de manera liberadora. Sí, sí, totalmente. Además, en el acompañamiento de la familia, el solo hecho de que las familias, hablamos de los abuelos, los tíos,
reconozcan a este bebé, que le den el nombre, que lo tengan en cuenta en un pequeño detalle, para quienes pasamos por esto tiene un valor enorme, enorme. Sí. Yo aprovecho el momento para contar que este año, por ejemplo, para Navidades, mi familia estamos un poco digregados por todo el mundo, y mi hermana que está en Alemania dijo que bueno, el regalo que nos mandaba para tener toda la familia era un almanaque con las fechas de cumpleaños de cada uno, ¿no? Entonces ponía fotos familiares y en cada uno la fecha, en cada mes solamente las fechas de la familia, no, no había otras fechas marcadas. Y que haya puesto la fecha de mis dos hijos, que no están, perdón, Tranquilo. eh, Sí, para mí tuvo un valor enorme, enorme, mm, porque era un gesto tan pequeño como un nombre en un almanaque, pero para mí era que se reconozca ese lugar, perdón, no, que llevó tranquila. 6 años que esté ese lugar ahí, ¿sabes? Claro. Y para mí vale un montón, o sea, es como un gesto enorme a lo que puede parecer muy pequeño, y es una muy buena forma de acompañar las familias, ¿no? Cuando la familia dice no sé cómo hacer, son detalles, es recordarlo, es que ese día, como se festeja los cumpleaños de tus hijos, por lo menos que lo nombren, que alguien se acuerde y que sepa que ese día es importante para ti, ¿no? Y Sí, para tu sí, familia. sí. Sí, lo que yo encuentro a veces es que es importante también que sea la propia familia la que da esa apertura. Por ejemplo, en tu caso, tú le has dado esa importancia y tu familia, tu hermana en ese caso, sabe que para ti es importante, ¿no? Porque Claro. también hay familias que, claro, lo han manejado de otra manera y que quizá tú le quieres decir, ¿no? Le quieres, o esa fecha, y es como, yo prefiero que no me hables de eso, o, no o todavía sigue siendo tan doloroso porque no se ha trabajado a profundidad lo que pasó, que no me hables de eso. Entonces, por eso, ¿no? Por eso decía, es como, hay que tener mucho tacto porque no todas las personas lo viven igual, ni tienen por qué vivirlo igual, ¿no? No, Como no. cualquier etapa de la vida, por supuesto. Pero desde luego las personas que sí que están en esa búsqueda, que sí que quieren ir un poquito más allí, ¿no? Que sí que quieren encontrar herramientas para atravesar, pues este es un dato, pues, me parece como muy, muy interesante, ¿no? De tener en cuenta, mira, algo tan, lo que tú dices, tan sencillo, puede representar algo tan grande para ti, por ejemplo, como mamá de un bebé Ujú. estrella. O sea que, pues, y gracias por compartirlo. Pero sí, No, vale, nos muestra también reales, ¿no? Porque es que esto sigue tocando, es que es ¿sabes? así. A mí son 6 años, 6 años y sigue pareciendo demasiado cercano. Sí, se procesó un montón de cosas, se cambiaron un montón de cosas, pero bueno, por eso creamos también este grupo de pares, porque yo creo que hay dos cosas que tienen que ir de la mano. Un poco el grupo de pares y también la ayuda psicológica o de gente formada para esto, ¿no? Que Desde luego, tienen que haber los dos pies de este desde mismo luego. camino. Sí, 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 sí. Te quería preguntar yo, ¿y en el grupo, ha ido algún papá al grupo? Bueno, por el momento, empezamos hace muy poco, por el momento el único papá que ha ido es mi marido. Vale. Todavía es más complicado el lugar de los papás. Sí, 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 por lo que hablábamos antes, ¿no? Esas propias creencias que tienen muchos hombres, ¿no? De esas masculinidades que hasta ahora, con las que han crecido hasta ahora, de yo no puedo llorar o yo tengo que ser fuerte, y cuando no, ¿no? Cuando tú también tienes derecho, tú también puedes venirte abajo, tú también, o sea, está clarísimo, cada uno por separado y cada uno junto, o sea, es que este proceso yo creo que se vive eso, a ratitos acompañado, a ratitos en soledad, pero cada uno pues con su momento específico, ¿no? Yo siempre digo, somos muy analfabetos emocionalmente hablando, o sea, no tenemos herramientas y como yo no soporto el llanto del otro, intento acallarlo. Lo vemos que nos pasa con los niños, ¿no? O sea, los niños a la que lloran les queremos callar, ¿no? Y esto lo seguimos replicando entre adultos también. Entonces, claro, es que no tenemos el conocimiento ni las herramientas. Por eso para mí es como fundamental trabajar en que tengan herramientas la persona que lo pasa, el que acompaña, el que lo vive desde otro lugar más, un poquito más lejos. Sí, todo alrededor. O sea, pienso que la educación es básica también en este tema. Es verdad que tuvimos una pareja de chicas y ellas en ese momento estaban embarazadas, pero antes habían tenido una muerte de primer trimestre.
y decía, no la chica que estaba embarazada, sino su acompañante, su pareja, decía, no os imagináis lo duro que es, o sea, para mí, o sea, que encima ni siquiera soy el papá, ¿no? Era como, ya, o sea, ya si de por sí a mi pareja le dicen como, no sé, ya está, o sea, que ya está, que ya pasó tiempo, que solamente tenía 3 meses, que no era nada, que estas cosas que se dicen, ¿no? O sea, ya para mí, o sea, y ya, o sea, yo era como, y encima tú, ¿qué tienes que ver, no? Si tú ahí no has aportado nada, ¿no? Y yo decía, ¿en serio la gente? O sea, y digo, es verdad que yo no sabía cómo acompañar estos momentos, pero no se me ocurriría decir una cosa así. Y era como, ¿en serio la gente dice estas cosas? Y me decía, sí, o sea, a mí me dicen, pero a ver, encima tú, ¿qué derecho tienes, no? A sentirte así si tú ahí no has aportado. Y es como, wow, ¿no? O sea, a veces rozamos como la crueldad también, ¿no? Como, no sé, a mí te quería comentar esta anécdota porque a mí se me quedó mucho, ¿no? Encima lo que hablábamos, ¿no? De esas parejas que son. Pero si a veces el círculo más íntimo, o sea, la familia, el acompañamiento de la familia, que yo te hago hincapié ahora porque a veces es la misma familia la que dice los comentarios más dolorosos, porque en la vida siempre las personas que más queremos son los que más nos pueden lastimar porque dicen algo, no es lo mismo que lo diga un extraño que lo digan ellos. Y en Claro, este tema de la muerte perinatal es muy normal que sean las mamás nuestras, las abuelas, las primeras que lastiman con los comentarios sin quererlos, ¿eh? Por claro, levantarnos, por sigue, la vida sigue, por no ver llorar a sus hijos, sí. y son las primeras que muchas veces lastiman. Sin embargo, es curioso, yo por ejemplo he encontrado curioso en las generaciones más mayores, ¿no? No sé si igual nuestras madres no, sino nuestras abuelas o Abuelo. bisabuelas, sí que contaban esos bebés que murieron dentro de, o sea, ellas seguían nombrándolo. Yo por ejemplo recuerdo, ¿no? A mí me gusta mucho hablar con las personas mayores, me parece que son un tesoro de conocimiento, entonces me gusta que me cuenten sus cosas, ¿no? Y claro, por supuesto el tema de los partos, de los embarazos, siempre ha sido algo que me ha llamado la atención, entonces lo pregunto. Y ellas siempre cuentan a X, a Y, y este que murió, y eso, o sea, y eso me parece que en qué momento se perdió, ¿no? En qué momento hizo un corte ahí generacional y esto ya no se replica tanto. Pero yo esto lo he escuchado aquí y lo he escuchado en Colombia de mujeres mayores. Vuelvo a hablar de la trombofilia porque es lo que me pasó a mí. Mm, Muchas veces no se sabía que teníamos esta enfermedad que puede ser genética porque nunca se habló, porque los claro. padres nunca lo hablaron y quizás eran tíos nuestros que fallecieron y cosas así, ¿no? Pero Claro, nunca se le dio ese lugar porque estaba mal visto, porque no había que hablarlo. nunca había pensado en lo valioso de la información, eso a nivel de salud, ¿no? O sea, claro, lo tenemos en cuenta para otras cosas, ¿no? En su familia han sufrido no sé qué, ¿no? Diabetes, o que lo tienen en nuestra historia clínica, por ejemplo. Nunca me ha parado a pensar, ¿no? Pero en este caso, claro, es una información que se ha ido silenciando porque al parecer no era importante, ¿no? No sé desde mirar de qué punto de vista, tanto que ahora, claro, es lo que tú dices, ahora de repente, pues igual mi abuela pasó por esta situación también, pero esa información pues no la tenías porque, claro, no llegó, porque se intentó borrar. Y una cosa que yo me encuentro, por ejemplo, es los niños y las niñas, cuando se les habla con naturalidad, con palabras reales, digo yo, ¿no? Con palabras, sí, reales, porque a veces pensamos que a los niños hay que pintarles la realidad, ¿no? Como los dibujitos, y cuando se habla con propiedad, estos temas, la verdad es que los niños ¿sabes? Como que lo entienden. Interiorizan. Yo lo he vivido esto con mis hijos. No sé, me parece que es como darles a ellos desde pequeñitos esa posibilidad de, esto también ocurre, porque aunque no querramos hablar de eso, es parte, o sea, es parte de lo que ocurre en la vida, ¿no? La muerte está ahí, y yo no sé lo que vaya a pasar con ellos, ¿no? Si algún día son padres pero de alguna manera siento, bueno, hemos trabajado esta situación cuando hemos estado hablando, hemos puesto palabras a lo que ellos han sentido, a lo que he sentido yo, entonces sí, es como, no sé, a mí se me hace curioso porque yo lo he vivido con mis hijos muy cercanos y lo han vivido como muy natural, no sé si es la palabra adecuada, pero yo lo siento así. Sí, cierto. Y bueno, y un poco depende de todos nosotros que hagamos que esto crezca en la isla, ¿no? Que Sí, podamos desde luego. darle entidad y lugar a no estar tan aislados. Desde luego.
Así que bueno, muchísimas gracias, Juli, te agradezco A ti, un a ti montón por tu muchas gracias. tiempo, por todo lo que haces. Y bueno, estamos aquí para lo que sea, ya haremos otro más específico sobre el grupo Tribu Estrellas, así la gente lo conoce un poquito más. Así que sí, ahí te Muchísimas esperamos. gracias, Melina. Gracias a ti, por abrir este espacio de verdad y enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Ok, Y gracias a ti por hacer este aporte al canal. Y bueno, seguiremos en contacto. por Vale, supuesto. Ok, adiós. gracias. Adiós.